Hola, Rigoberto Argáez, soy un alcohólico. Hoy vamos a tocar el tema del 11.º paso, su profundidad, y vamos a ver un ejemplo de cómo realizar esa oración, meditación, contemplación, ese discernimiento y descubrir entre mi voluntad y la voluntad de Dios a través de este proceso. ¿Cómo se hace esta situación? Vamos a ver. Este es un método que se llama Lectio Divina y vienen los pasos a seguir. Primero se invoca la presencia de Dios, se invoca al Espíritu Santo, a aquellos que sean cristianos, y a través de estar en la presencia de Dios tenemos que aprender a silenciar aquellas cosas y ruidos que traemos en la cabeza producto de la agitación del día, las preocupaciones, todos esos eventos que de algún modo están ahí agolpados en nuestra mente. Y tenemos que prepararnos para poder entrar en ese proceso. No podemos llegar con todo eso estorbándonos. Entonces hay procedimientos o métodos para disponernos a entrar en esa profundidad que es la oración, la meditación y la contemplación. Si estamos agitados, buscamos la manera de estar solos, cerramos la puerta de nuestro cuarto, a modo de que no haya distractores. Y estando ahí, podemos repetir algunas palabras como nos sugiere el 11.º paso, esas palabras que tengan sentido para nosotros y que nos permitan entrar en un contacto consciente con Dios. Por ejemplo, yo uso repetidamente "El Señor es mi pastor", o repito las palabras de eh, con respecto a la paz que nos ofrece Cristo. "El Señor es mi paz, la paz del Señor está conmigo". Empiezo a repetir esas palabras a modo de entrar en ese estado de serenidad que me permita avanzar en este proceso. Lo repito las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario a modo de entrar en esa situación de presencia de Dios. Una vez que estoy ahí, empiezo a invocar el Espíritu Santo. Hay muchas oraciones o simplemente de manera espontánea me pongo en la presencia de Dios y empiezo a leer algún texto que me permita entrar en ese proceso de meditación. ¿Qué nos sugiere el 11.º paso? Aquí voy a agarrar un extracto. Dice: existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia, la meditación y la oración. Es decir, que yo tengo que contrastar lo que soy y lo que quiere Dios de mí. Y esa diferencia entre lo que soy y lo que Dios quiere de mí es donde entra la oración en sí misma, para pedirle a Dios que me ayude a ser lo que Él quiere que yo sea y entregarle de manera espontánea y con mis propias palabras, a mi manera, como si estuviera platicando con mi padre o con un gran amigo, de manera natural, sin buscar palabras muy elaboradas, simplemente el lenguaje del corazón, y decirle lo que pienso, lo que siento, lo que me preocupa, mis tristezas, mis miserias, mis pecados, mis defectos de carácter. ¿Por qué? Porque ya estoy contrastando entre lo que Dios quiere y lo que soy. Y debo de confiar en la misericordia de Dios. Es decir, hay emociones que me pueden desviar o crear una imagen distorsionada de Dios. Por ejemplo, los sentimientos de culpa, ¿no? A veces nos decimos: acabo de hacer esto, acabo de hacer aquello, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Pues precisamente Dios vino a sanar a los enfermos. Son los que necesitan de Dios, no los que están sanos. Entonces tenemos que acercarnos a Dios
con una completa confianza, inclusive decirle muchas veces que no entendemos por qué nos pasa esto, que a veces no lo entendemos a Él. Vamos a ver muchas cosas en este ejemplo de oración y meditación. Entonces nos dice, cada una de estas prácticas por sí sola puede producir un gran alivio y grandes beneficios, pero cuando se entrelaza y se interrelacionan de una manera lógica, el resultado es una base firme para toda la vida. Puede que de vez en cuando se nos conceda vislumbrar aquella realidad perfecta que es el reino de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces recibimos consolaciones dentro de la oración, que es sentir la presencia de Dios, y no solo sentirla, podemos recibir manifestaciones místicas, pero no debemos de tener apego a esas cosas. Lo importante es saber, no es sentir. Muchas veces si nos aferramos a sentimentalismos religiosos que nos generan ese apego, pues realmente eso sucede porque Dios en ese momento siente que necesitamos de esa manifestación para arraigarnos más en la fe. Por eso nos sucedió a través de los inventarios esas manifestaciones místicas, donde sentimos su presencia, nos permitió ver cosas, para que tengamos una certeza de que realmente existe. Sin embargo, habrá otros momentos donde haya aridez, donde parezca que Dios no corresponde en un sentido de manifestación espiritual, el haber escuchado nuestra oración. ¿Y por qué hace eso? Porque no quiere que tengamos apegos a esos sentimentalismos. Debemos de tener una fe de adultos. Y esa fe de adultos es saber, no es sentir. Dice, y tendremos el consuelo y el aval de que nuestro destino individual en ese reino quedará asegurado mientras intentemos, por vacilantes que sean nuestros pasos, conocer y hacer la voluntad de nuestro Creador. Como ya hemos visto, nos valemos del autoexamen para iluminar el lado oscuro de nuestra naturaleza con una nueva visión, acción y gracia. Es un paso que dimos hacia el cultivo de esa clase de humildad que nos hace posible recibir la ayuda de Dios. Pero no es más que un solo paso. Vamos a querer ir más lejos. Queremos que crezca y florezca lo bueno que hay en nosotros, incluso en los peores de nosotros. Aquí tenemos que entender que la oración en sí misma es una conversión, es decir, cambiar mis pensamientos y sentimientos y alinearlos hacia la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios y entregarle mi bajeza, mi miseria, mis debilidades, mis malas inclinaciones, mis pecados, y puedo vislumbrar cuál es la voluntad de Dios y pedirle esa gracia que necesito. Es decir, debemos de renunciar a ese afán de control de las cosas y querer que a través de la oración Dios nos resuelva las cosas a nuestra manera. Tenemos que renunciar a eso. De otro modo vamos a vivir en la frustración porque queremos imponerle a Dios nuestras exigencias y entonces no dejamos a Dios ser Dios, sino nosotros mismos nos convertimos en Dios a través de quererle imponer nuestra voluntad y podemos hacer miles de oraciones muy devotas donde estamos exigiendo con una falsa humildad el que Dios lo convenzamos para que actúe a nuestra manera. Y confundimos y distorsionamos inclusive aquello que está escrito en la Biblia, por ejemplo, cuando dice que todo lo que le pidamos en nombre de Jesucristo, Dios nos lo concederá. Y habla de que quien pidiéndole a un padre un pan le da una víbora, dice, si los padres en la tierra dan buenas cosas a sus hijos, cuando más Dios que está en los cielos dará mejores cosas a sus hijos. Entonces confundimos y decimos, bueno, si insisto, pues Dios me va a conceder lo que yo pida. En otro pasaje habla de que
aquel que insiste en la oración, Dios le responderá. Aquel que está insistiendo y tocando la puerta una y otra vez, y ya el casero dice, bueno, ya para que me deje de molestar, pues le voy a conceder lo que me pide. Pero no terminamos de leer completamente esos mensajes de Dios a través de la Biblia porque nos quedamos con un fragmento. Entonces, esa falta de discernimiento y de distorsionar la escritura nos hace crearnos un concepto equivocado de la oración y no vamos realmente a lo que Dios quiere, porque abajo de esos pasajes, en uno de ellos dice que Dios no le negará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida, dando a entender que Dios nos concede todo lo que necesitamos, pero es a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos concede esos dones, virtudes, carismas y frutos que alineados a la voluntad de Dios generan esos frutos necesarios para no solo esta vida, sino para nuestra salvación. Entonces debemos de tener claro cuál es el objetivo del 11º paso. El objetivo del 11º paso es conocer la voluntad de Dios y a través de esa humildad es someternos a su voluntad. Es decir, es un proceso de conversión. Eso es lo que en esencia nos pide el 11º paso. Entonces, regresando al tema de este método, dice que se invoca la presencia de Dios, se lee el texto. ¿Qué dice el texto? Es decir, tengo que confrontar a través de la meditación, yo vislumbro lo que me quiere decir ese texto que acabo de leer, lo empiezo a meditar y a analizar y a comparar ese texto contra lo que yo soy. Y es donde nace mi oración. Esa oración donde yo le ofrezco a Dios toda esa miseria y le pido la gracia necesaria para cumplir con su voluntad. Y entra después la contemplación, que es escuchar atentamente con el corazón y poner en práctica lo que Dios me ha dicho. Dios ya me habló a través de la meditación. Yo aquí estoy en la oración orientando mi oración hacia lo que Dios quiere, y en la contemplación puedo entrar en ese estado de silencio para escuchar a Dios. Ahora, aquí hay un riesgo, y ese riesgo es confundir la voz de Dios con mi voz o con la tentación que viene del maligno, y tengo que aprender a tener discernimiento espiritual. Todo eso lo vamos a analizar en este ejemplo. Vamos a ver un caso práctico. Es un pasaje de la Biblia. Para aquellos que no les interese la Biblia, pues pueden acudir a otro tipo de lecturas que sean más acorde a lo que ellos consideran. Inclusive se puede hacer oración y meditación con con la misma literatura de AA, leyendo pasajes, algún, algún paso o algún capítulo, y contrastar contra lo que yo soy o lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a poner este ejemplo. Dice, Jesús camina sobre las aguas. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ver el escenario. Es decir, Jesús dónde está, con quién está, a quién se dirige, por qué lo dice y a quién se lo dice y en qué contexto lo dice. Dice, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. O sea que los discípulos se fueron en una barca. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Fíjense aquí algo muy importante. Jesús se aparta, va a un cerro donde está a solas para poder orar. Cayó la noche y él seguía ahí solo. O sea, no fue un momento nada más de un ratito.
Fue un contacto con su padre profundo en la soledad, ¿sí? Y que no fue 10 minutos, porque aquí dice que cayó la noche y él seguía allí solo. Es decir, que nos está invitando a entrar en la oración estando a solas. Por eso aquellos que le huyen a la soledad realmente se están privando de estar consigo mismos y con Dios, porque estamos acostumbrados a la compañía, al ruido, y cuando no está eso presente, pensamos que estamos solos, pero no estamos solos, estamos a solas con Dios. Y Dios nos quiere en ese estado por un motivo. Dice, la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente. Es decir, que la barca estaba siendo acechada por las olas, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, o sea, fíjense cuánto tiempo pasó, ya estamos hablando del amanecer. Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar, sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Se subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, vamos a analizar el contexto. Teológicamente hablando, el mar representa el mundo en el que estamos, es decir, aquí, con todas sus problemas, adversidades que se manifiestan a través de esas olas que golpean la barca. La barca representa a la iglesia. Ahí están los discípulos, es decir, que la barca va o la iglesia va caminando en un mar lleno de adversidades y de cosas en contra. Teológicamente hablando, entonces esa barca representa a la iglesia, y la iglesia no me refiero a una institución, la iglesia son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Ellos van a recibir muchos contratiempos, tribulaciones, problemas y adversidades a través de caminar en esta vida como cualquiera de nosotros. Sabemos que esta vida no es el paraíso y que hay que enfrentar enfermedades, pérdidas, muerte, una serie de cosas. Y que muchas veces en ese estado, cuando vemos toda esa agitación que tenemos en la vida, pues nos entra el miedo, ¿no? En este caso, Pedro, que es la cabeza de la iglesia, le dice a Jesús, si eres tú verdaderamente, hazme caminar por las aguas. Caminando sobre las aguas como está Jesús. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Teológicamente hablando, nos habla de que nosotros podemos caminar por encima de todas esas adversidades y problemas de esta vida si miramos a Jesús, porque Jesús esa gracia, nos da esa gracia para poder caminar. Mientras estemos viéndolo a Él nos da esa capacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta aquí, Pedro empieza a ver al viento, las olas, y tuvo miedo.
y comenzó a hundirse, es decir, vaciló. Contempló tanto tiempo la adversidad que estaba ahí que se llenó de miedo y le gritó, Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Primero le extiende su mano y lo saca de esas aguas que se estaba hundiendo y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Nosotros ante nuestros problemas podemos vacilar y dudar de que las cosas se van a componer. Dice aquí subiendo a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, volvieron a afirmar su fe. Nosotros cuando entramos en esta oración y meditación de este pasaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, contemplar en este caso la importancia de la fe, seguir mirando a Dios como cada quien lo conciba. En este caso yo como cristiano pues me enfoco a Jesús y contemplarlo, tener esa fe, esa confianza. Nosotros en el tercer paso dijimos, me ofrezco a ti para que obres y hagas en mí tu voluntad. Es decir, le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad y la pusimos bajo su cuidado y dirección. Entonces fue una entrega ese tercer paso. Hay que verlo con la profundidad, porque no es un paso o una oración a la ligera. Realmente le estamos entregando nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, para que Él haga con nosotros su voluntad. Es decir, estamos renunciando ahí a nuestra filosofía, a nuestra manera de pensar, a nuestros criterios, a nuestros planes y proyectos y simplemente le decimos, Señor, haz de mí tu voluntad. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tenemos muy arraigados esos miedos que nos hacen ser exigentes y depender de personas, cosas, dinero, etcétera, pues normalmente lo que hacemos es que no queremos renunciar a ese control de querer que las personas, la vida, Dios, las circunstancias y nosotros mismos, pues tengamos ese aferramiento a querer tener el control y que las cosas sean a nuestra manera. Y podemos querer imponerle a Dios esa situación diciéndole que resuelva nuestros problemas a nuestra manera y podemos rezar mucho en ese sentido, pero eso no está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Pues nos dice que confiemos en Él, que no confiemos en nuestro miedo, ni contemplemos mucho esa adversidad. Entonces de ahí nace nuestra oración. Señor, dame esa fe que necesito para caminar sobre esas aguas. Mira que yo dudo y me dejo llevar por el miedo, me preocupa esto, me preocupa aquello. Ahí ya estoy contrastando entre lo que Dios quiere y lo que yo soy. A veces dudo, Señor, me gana el miedo, pienso que va a pasar esto, aquello, yo quisiera que pasara esto o aquello, pero Señor, pues tú tienes un mejor plan para mí. Yo no sé cómo resolver esto, no sé si me conviene aquello, pero decide tú por mí. Es un ejemplo, ¿no? Cada quien de manera espontánea puede hacer eso que acabamos de mencionar. Se invoca la presencia, se lee, se medita y se reza. Vamos a ver otro ejemplo que nos va a ayudar. Vamos a ver este ejemplo. Jesús calma la tempestad. Volvemos al tema del agua, del mar. Dice, al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca
que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Volvemos al tema del viento, del mar, de la tempestad, inclusive el agua se estaba metiendo a la barca, es decir, cómo puede inundar en nuestras vidas esos problemas y adversidades que nos hacen entrar en un pánico, porque no estamos controlando esa situación que quisiéramos controlar. Entonces le decimos a Dios y parece que Dios duerme y no nos contesta. Y llegamos al grado de decirle que no te importó, o sea, estás viendo lo que me está pasando, ¿no vas a hacer algo? Y Dios arregla las cosas a su manera y nos dice por qué son tan miedosos, por qué eres tan miedoso. Todavía no tienes fe, todavía no tienes fe. Has visto lo que he hecho contigo, has dejado de beber, te ha ayudado a lo largo de tu vida porque si no, si yo te hubiera abandonado ya hubieras muerto. Yo te rescaté de donde estabas. Te estoy dando un nuevo camino y una nueva vida. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué sigues atendiendo al miedo? ¿Por qué el miedo domina tu mente en lugar de que pongas tu confianza en mí? Y muchas veces nos pasa como lo que viene aquí. Dios nos habla a través de una parábola. Sé que estoy llenando de lecturas, pero todo lo hago a modo de ejemplo, ¿no? Para que nos apoyemos como este ejemplo a nuestra manera, adaptándolo a nuestra manera, para que podamos encontrar en esta oración y meditación lo que Dios nos quiere decir. Dice, otra vez Jesús se puso a enseñar a la orilla del lago y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Fíjense lo que voy a leer. Esto sucedió antes de que los apóstoles se les metiera el agua en la barca y Jesús le reclamara por qué eran tan miedosos. O sea, esta enseñanza que voy a leer se las dijo antes de eso. Y es muy importante, ¿por qué? Porque aquí nos va a decir Dios por qué no arraigamos en nuestro corazón su palabra. ¿Por qué se nos escapa eso que hemos escuchado de él? Sea a través de los pasos, o sea a través de la religión o de la Biblia, como sea, finalmente está ahí Dios. Y habló Jesús y dijo, escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó. Y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en la tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron una 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Nos está poniendo un ejemplo sencillo. Cuando toda la gente se retiró, los que seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaba aquella parábola. Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras, por mucho que miren, no ven, por más que oyen, no entienden, de otro modo
se convertirían y recibirían el perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando le hablamos a otras personas sobre lo que es Dios, etcétera, y no a ellos no les toma sentido esa información? Lo rechazan. Sin embargo, los que estamos en ese búsqueda de Dios y su voluntad, podemos entender estas palabras. Jesús les dijo, no entienden esta parábola, entonces, ¿cómo comprenderás las demás? ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque en ese momento todavía no habían recibido el Espíritu Santo, entonces ellos estaban en una ignorancia tratando de discernir y había dudas, no podían entender algunos mensajes de Jesús, sin embargo Jesús les explicaba esas parábolas. Dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero cuando la reciben, viene Satanás y se la lleva y se lleva la palabra sembrada en ellos. Aquí nos dice cómo me está contrastando. ¿Tú cómo eres? ¿Eres buena tierra o recibes la palabra, pero luego se te escapa de las manos, como que no arraiga en tu corazón esa palabra? Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada. ¿Escuchas mucho las tentaciones? ¿Has entrado en combate espiritual? ¿Sabes cómo enfrentar esos pensamientos que te separan de Dios? Hay otra frase en la Biblia que dice, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, que yo tengo que discernir mis pensamientos, ponerlos en los pies de Cristo y transformar ese pensamiento en lo que verdaderamente Dios quiere que yo piense y sienta. Dice, otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras, apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Es decir, hay gente que busca a Dios, pero no se arraiga en ellos su palabra, y cuando viene la prueba, la adversidad, la persecución, caen. ¿Y por qué caen? Pues que porque piensan que Dios es Santa Claus y que les va a conceder todos sus deseos en esta tierra, no quieren saber de cruz, ni de sufrimientos, ni de adversidades, y piensan, no, pues ahora que me acerqué a Dios, Dios seguramente pues me va a conceder todo lo que yo quiera, porque ahora me estoy tratando de portar bien, ya estoy sin beber, ya he hecho mis reparaciones, y pues yo creo que ya Dios en ese sentido, pues va a escucharme y va a actuar a mi manera y va a resolver mis problemas a mi manera. Y resulta que vienen las pruebas, una prueba de fe, por ejemplo, lo que leímos de la barca, tanto en un ejemplo como en el otro, ¿sí? Estamos hablando de una prueba de fe. Dios permitió eso para ver y probar la fe de sus discípulos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios permite que sucedan ciertas cosas adversas, pues es una prueba a ver si de verdad tenemos una fe firme o nos está purificando en la fe. Y otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. ¿Qué expectativas tenemos de Dios? ¿Qué esperamos recibir de Dios? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones de esta vida? ¿Cuáles son nuestros objetivos de esta vida? ¿A qué le llamamos éxito? ¿Qué papel juega la riqueza en todo esto? ¿O las pasiones en las que estamos envueltos? Es decir, nos puede ganar más las cosas del mundo que las cosas del reino de Dios. Dice, para otros, se ha sembrado en tierra buena, estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos al 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Es decir, que algunos reciben esa palabra, son buena tierra, produce frutos, porque dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, ni elocuencia,
ni porque estén sin beber, por los frutos. Y dice que da frutos, unos al 30, otros al 70 y otros al 100. Unos van a dar más frutos que otros, pero finalmente están los frutos. Yo al leer esto tengo que confrontar con lo que soy y a partir de ahí nace mi oración y decir, Señor, pues yo después de estar contigo en oración, en meditación, en servicio, etcétera, pues veo que se me escapa tu palabra y entro en cosas del mundo y cosas así, o sea, cada quien a su manera, ¿no? Yo nada más estoy poniendo un ejemplo. Entonces se vuelve a repetir este esquema. Se invoca, se lee, se medita y se reza. Y se contempla, entrar en silencio, escuchar a Dios. Vamos a entrar al final con este tema, de escuchar a Dios en la contemplación. Ahora bien, esto que acabo de leer vino primero que esta parte donde Jesús calma la tempestad. Es decir, acababa de predicar Cristo y luego viene esta prueba y cómo reaccionan los apóstoles. Volvieron a escuchar el miedo que viene dentro de nosotros mismos y que muchas veces detrás de ese miedo también está la voz del maligno que nos impulsa a tener más miedo, a sentir que estamos desamparados y a olvidarnos que Dios es el Señor de nuestras vidas. Tengo que aprender a discernir mis pensamientos. Finalmente, después de todo esto, yo tengo que confirmar mi fe. Debo de llegar a otro nivel de oración. Dejar de ser quejumbroso, dejar de estarme quejando por todo y que empiece a fluir en mí un convencimiento que es la verdadera fe en medio de la adversidad. La fe no brilla más que en la oscuridad. No se puede probar la fe cuando todo está bien. La fe se purifica a través de la adversidad y que muchas veces Dios nos quita nuestros consuelos y nos hace sentir como que no nos escucha, como que está dejando que pasen muchas cosas. Y esa es la verdadera fe, en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad. Y no se trata de tener una fe sufrida, se trata de tener una fe que nos da confianza y por consecuencia nos da paz. Porque hay una verdadera confianza en Dios. Ya no valen mis planes, mis anhelos, mis esperanzas, mis proyectos, lo que yo, no. Aquí lo que vale es lo que Dios quiere. Y podemos llegar a un punto de oración que ya es de otro nivel, donde decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí ya hay un convencimiento. Si se fijan en esta oración que es el Salmo 23, ya no hay una petición, hay una afirmación. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y conforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. ¿Te fijan? Aquí como es una oración muy diferente a la que estábamos contemplando anteriormente porque ya hay una afirmación, ya dejé de quejarme, ya hay un convencimiento de que pase lo que pase, sabemos con toda certeza de que aunque haya adversidad, voy sin miedo, confiando en Dios porque el Señor es mi pastor. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. ¿Quiénes son mis adversarios? Aquí hablando en un terreno teológico y espiritual, estamos hablando del maligno. Porque un alcohólico anónimo no tiene adversarios en referencia a las personas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿sí? Espíritus malignos. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Si se fijan, aquí no solo está hablando de la vida terrena, está hablando de algo más allá, que lo podemos vislumbrar como la vida eterna. Entonces, cuando vemos este ejemplo, estos 3 ejemplos, 4 ejemplos que puse, podemos tener claramente
¿Qué es esa oración, meditación, contemplación? Aquí esta oración ya es de otro nivel. Ya hay una declaración de confianza, no hay duda, no hay miedo, es una afirmación. Por eso yo uso seguido esta frase: el Señor es mi pastor, nada me falta. La repito en momentos en los que entra esos disturbios o siento que el miedo está haciendo presencia disfrazado de muchas manifestaciones. Empiezo a repetir esto: o la paz del Señor está conmigo, o hágase tu voluntad y no la mía. Cuando hay frustración, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces suelto el control y se lo dejo a Dios y hay confianza. Ahora, ¿qué es el discernimiento espiritual? Contemplación, que es, muchas veces hacemos la invocación, se lee, se medita, se reza, y Dios nos quiere decir algo que ya no lo está diciendo desde aquí, desde la meditación, y nuestra oración es una respuesta a esta meditación. En la contemplación se escucha atentamente con el corazón. Entrar en ese silencio donde simplemente trato de escuchar a Dios y tengo que aprender a discernir aquello que viene de Dios, aquello que viene de mí y mis deseos y aquello que viene del maligno. Regla de oro: todo aquello que viene de Dios es espontáneo, no es algo que es una idea que se siembra espontáneamente, viene a mí en ese silencio, ¿sí? Y yo a través de eso que viene a mí tengo que aprender a discernir, probar si los espíritus son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo sé si algo viene de Dios? Primero, no puede ir en contra de lo que ha aprendido en los 12 pasos, por poner un ejemplo. No puede ir en contra de lo que ha aprendido o lo que dicen los 12 pasos. No puede ir en contra de sus 10 mandamientos. Es algo que me debe de traer paz y algo que en mi corazón me hace sentir que es lo correcto. En base a esto, yo puedo consultar o confrontar con amigos o consejeros cuando creo haber recibido la guía de Dios, la voz de Dios, para no caer en el ridículo y en la soberbia espiritual de que Dios ya me habla y no necesito de nadie. Ninguna vida de santidad de ningún santo se ha dirigido solo. Entonces yo tengo que aprender a discernir. Si son cosas sencillas, realmente no voy a estar preguntando, actúo, porque tengo ese, llamarles esto sentido, o mi corazón me está diciendo eso es lo correcto. Y actúo, pero si ya estamos hablando de decisiones importantes que sean trascendentes para mi vida o para la vida de otros, sí tengo que consultar, ya sea con mi padrino, ya sea con un director espiritual, el sacerdote, el pastor, el rabino, con quien sea mi director espiritual, ahí entro. ¿Para qué? Para ver la confirmación de Dios a través de aquello que yo creo que es su voluntad. Y de esa manera voy seguro. Eso básicamente es la oración, la meditación, la contemplación. Aprender a hacer silencio es importante. Cuando creo haber recibido la voluntad de Dios o que Dios me habló, no puede haber como reacción un sentido de ansiedad, de angustia o de miedo, porque entonces eso no viene de Dios. Cuando viene de Dios, viene acompañado de paz, de consuelo, y mi corazón me hace sentir, es una intuición, es un don de intuición donde Dios me hace sentir que eso es lo correcto. Bueno, hasta aquí lo dejo. Felices 24 horas y solo por hoy.